Ya está. Muy buenas tardes con todos una vez más. Gracias por ingresar a este pequeño espacio que cada cierto tiempo también los convocamos, ¿sí? A los que todavía no han marcado su asistencia en el enlace de entrada, se los voy a volver a enviar en el chat, por favor. Esta es el tema sobre orientaciones y vamos a tocar también los tipos de discapacidad, ¿ya? Pero ojo que aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que por más de que tengamos un grupo de estudiantes con el mismo diagnóstico, ninguno es exactamente igual, ¿ya? El ritmo de aprendizaje sigue siendo diferente porque muchos también están en otro tipo de nivel, ¿ok? Entonces, sea incluso el mismo diagnóstico, ustedes van a ver de que las características son distintas porque los niños son distintos, la forma de crianza también ha sido diferente y eso pues los invita a tener distintas costumbres, conductas también diversas, ¿ok? Entonces hay que considerarlo también, tener uno de esos puntos muy, muy importantes. Vamos a ver primero lo que son orientaciones generales, ¿ok? De manera general, y después vamos a ir viendo por tipo de discapacidad, para tener un poquito más claro qué vamos a enfatizar en ello. Ahora, ustedes recuerdan que en el taller pasado nosotros hablamos sobre la experiencia de aprendizaje y cómo ir haciendo estos ajustes pertinentes. Entonces ya para nosotros no es algo nuevo tocar este tema, ya ustedes saben y conocen los directores que han participado, los maestros también que han estado participando de los talleres, saben hasta qué punto ir haciendo los ajustes, saben qué importante es conocer a su estudiante, porque si no lo conocemos, si no sé qué cosas le gusta, cuál es su punto de motivación, si no sé qué cosas es las que tiene a su favor, que realiza y que no realiza, entonces no voy a poderme guiar. Esos son puntos claves para poder también darle el apoyo que necesita al estudiante que tienen a cargo. Necesitamos conocerlo, si no, estamos en el aire, ¿ya? Entonces vamos a empezar con nuestras orientaciones generales para saber cómo vamos a arrancar aquí. Primero tenemos en consideración nuestro marco conceptual. Vamos a ver. ¿Ya? Esto pues nos está invitando también a desarrollar, como ustedes saben, tenemos que ser cada vez más flexibles con el dinamismo que estamos teniendo con nuestros estudiantes. Aún todavía tenemos la parte virtual que ir, ¿no? Acomodándonos cada vez más en este proceso virtual, pero poco a poco nos vamos a ir insertando a las aulas. Esperemos que todos los maestros puedan llegar a vacunarse. Muchos me han escrito y estoy muy contenta por el que ustedes se vacunen, nunca es tarde, así que los felicito por eso. Nos invita a todas estas orientaciones generales a que nosotros podamos flexibilizar no solamente el tiempo, sino también la forma en la que nosotros estamos transmitiéndole ese mensaje al estudiante, a la familia también, ¿no? Cómo llega esa información, cómo llega esa actividad planteada, de qué manera se la estoy brindando, estoy utilizando suficientes elementos que le permitan a mi estudiante entender el contenido o de pronto no es así. Y tampoco me he preguntado si realmente le funciona o no, así que siempre es bueno hacerse como una autoevaluación de cómo estamos transmitiendo todos estos contenidos a los chicos, porque definitivamente eso también nos ayuda a ir mejorando, ¿no? Cada uno desde su desempeño profesional. Hay que tener en cuenta qué actividades le vamos a brindar. Muchas de ellas, ustedes saben que en el esquema del Aprendo en Casa nos brinda estrategias generales, ¿ya? El esquema del Aprendo en Casa tiene una forma de guiar y de trabajo estandarizada. Por eso es que hay un recurso de materiales adaptados por si en caso alguno de ustedes tenga un estudiante con discapacidad, entonces podemos utilizar esos recursos. Además, ustedes saben que el contenido en algunos casos es muy denso, entonces habría que hacer algunos ajustes con respecto al vocabulario, por ejemplo, qué materiales están ahí que no me están sirviendo porque son muy, no sé, son muy generales estos materiales y necesito que Patricio, de repente que tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual, como a él le gusta utilizar otro tipo de elementos como pinturas que sean de sus favoritas, puedo incluirlas ahí por más de que no esté dentro de los elementos del Aprendo en Casa. O sea, ustedes ya necesitan tener cada vez más confianza en aquello que pueden mover y en aquello que no. Por ejemplo, ¿qué cosa no podemos mover? De repente la forma,
mejor dicho, el contenido que están brindando respecto a, por ejemplo, recomendaciones para el cuidado de la salud, ¿no? Pero me están pidiendo que hagamos, no sé, un díptico. Si me hacen el díptico con recomendaciones, entonces es muy limitado. Mi estudiante no puede hacer el díptico, pero sí puede hacer una infografía, pero sí puede hacer un mapa conceptual. Entonces, cambiemos la forma en la que vamos a recibir esa información de nuestro estudiante y le vamos a solicitar también. Lo que no cambia es el contenido, ¿ya? Pero la forma en la que nos lo brindan, que puede ser oral, puede ser mediante gráficos, puede ser de manera escrita también o haciendo algún mapita, perfecto, todo lo que pueda beneficiarlo. Eso también son estrategias, ¿sí? Estrategias de cómo ir acomodándonos con nuestros estudiantes. Además, tengan en cuenta qué materiales tiene la familia a su alrededor que pueda beneficiar también el apoyo para sus estudiantes de manera general, ¿ok? Con esto nos vamos a ir a visualizar. A ver, uy, me acuerdo acá. A ver, espérenme. Sí me ha colgado, creo, la computadora. Bueno, mientras se va acomodando, ahí está. Nos toca hablar en relación al ambiente, ¿ya? Y esto de cualquier forma para todos los diagnósticos es importante que ustedes cada cierto tiempo siempre chequeen cuál es el ambiente que está, en el que está estudiando su niño, ¿no? Su niña, su niño, el adolescente, ¿cuál es el ambiente? Porque a veces los papás no tienen como un orden específico, ¿no? Una vez está en la sala, otro día está en el comedor, otro día de repente está, no sé, en su cama, ¿no? O en un espacio donde al costado esté el hermanito menor jugando. Entonces, hay que tratar de que inculcar también a la familia donde el ambiente sea un lugar donde él se sienta seguro, donde tenga buena ventilación, donde también esté iluminado, ¿no? Si no es la luz del día, de repente un foco que lo ilumine un poquito más. Hay que considerar que los elementos que están alrededor sí podrían perturbar, por ejemplo, su atención, si está la tele prendida o la radio, en ese momento de estudio, donde ese momento está retroalimentándose con el profesor, o está haciendo alguna actividad, una tareita, pues es casi imposible que a veces los chicos puedan mantener su atención porque hay elementos que lo distraen, ¿no? Llamadas telefónicas, a veces los papás tienen un timbre de voz un poquito más alto y eso lo puede distraer y ya no se concentran en lo que están haciendo, sino se concentran en lo que está hablando mi papá, mi mamá, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que tal vez en algún momento no hemos considerado, pero sí es importante para que puedan mantener la atención, que muchas veces a ellos, a nuestros estudiantes con discapacidad se les dificulta aún más. Entonces, sí está dentro de las recomendaciones para la familia que puedan controlar el espacio y el ambiente. Cada cierto tiempo ustedes pidan una fotito, dónde está estudiando el niño, ¿no? A ver, mamita, por favor, mándeme una fotito del ambiente donde está actualmente ahora, ¿no? Chequen cómo es la organización, con la fotito de repente pueden ver qué necesitan, ¿no? Ustedes ir generando también como propuestas. Mamita, mire, al costado de tal cosa, eso que está ahí, que es de colores, podríamos colocarlo en otro lado para que evitemos, ¿no? Distracciones. O sea, darle así una especie de tips también a los papás, porque a veces ellos no tienen muy en cuenta eso, o piensan que no es relevante, pero para su niño sí es importante y lo distrae, ¿ya? Entonces pueden ir chequeando también eso para cada uno de los chicos. Luego, también vamos a considerar tener en cuenta la organización. Y cuando nosotros hablamos de la organización, tiene que ver con la rutina que está siguiendo cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de los estudiantes. Si están teniendo realmente un orden específico, hay algunos que, por ejemplo, están como divagando, no hay una relación entre el horario de estudio, por ejemplo, a veces primero se relajan, luego estudian, o de repente el almuerzo o las comidas es a deshoras. Todo eso también influye, ¿no? Las horas de sueño, si está durmiendo bien, si está comiendo bien, ¿sí? Entonces, todo eso implica una constante organización. Dependiendo de nuestros niños, que usualmente, en realidad ustedes saben que los papás a veces siempre dan indicaciones con frecuencia, ¿no? Como báñate, haz tu tarea, habla con el profesor, o sea, hay muchas indicaciones a las cuales los niños están sometidos. Es mejor cuando ellos también se involucran dentro de la participación de su rutina, ¿ya? Nosotros conocemos el horario clásico, que es el cuadrito, ¿no? El cuadro con las horas, por ejemplo, y de tal hora a tal hora
no sé, tal asignatura, de tal hora a tal hora, otra asignatura, y así sucesivamente. Pero para ellos, que va a ser un horario de su día a día, que sea un poco más lúdico, ¿no? Por ejemplo, para los niveles de inicial y primaria, ellos podrían organizar su horario en base a dibujos, ¿ya? Incluso si ustedes creen que a los adolescentes también les gusta un poco más dibujar, hacer algunos gráficos, los colores llamativos también, o sea, pueden realizar dibujos y nos vamos orientando. A ver, Juancito, dime, ¿qué vamos a hacer nuestra rutina del día para que tú también sepas qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, vamos a irle guiando en base a preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que primero haces cuando te despiertas? ¿No? Va a decir, no sé, voy al baño. Ok, primero puede dibujarse él, ¿no? Levantándose de su cama. No importa si el dibujo no es tan claro, lo importante es que él sepa qué significa, porque a veces no, nos afanamos mucho con el dibujo también. Lo importante es que lo identifique y que la familia también, ¿sí? Entonces él se levanta, se dibuja levantado en su cama y luego se dibuja en el baño y luego se dibuja de repente en el comedor porque está tomando su desayuno, luego se dibuja frente al celular o utilizando el celular porque conversa con el profesor, orientarlo, ¿no? ¿Qué es lo que más sigue? A ver, no sé, quiero jugar. Ah, pero antes del juego tenemos que hacer algo. A ver, vamos a recordar. ¿Qué idea se te ocurre a ti? Orientarlo en base a preguntas para que tenga una organización, pero desde su punto de vista también, ¿ya? Porque es mejor cuando yo participo, me siento más a gusto cumpliendo estas actividades. Los adolescentes también. Los adolescentes se nos van revelando, ¿no? Cada cierto tiempo no quiero, están como que todos enojados todo el tiempo porque reciben indicaciones también y eso los cansa. Entonces hay que involucrarlos en el horario que tengan. Ellos pueden acomodar su horario también como quieran, de repente con dibujos, o ellos son un poquito más afanados en la escritura, algunos hacen otro tipo de gráficos que tenga que más o menos orientarlo en sus días, pero sí tienen que tener una organización, ¿ya? Y que lo vaya cumpliendo, ¿no? Supervisar que realmente se vaya dando de una forma adecuada. En relación a nuestras actividades de aprendizaje, ya tenemos que conocer, una vez más le digo, los intereses, las habilidades que tiene mi estudiante, porque en base a ello yo voy a poder guiarle con las actividades propuestas del Aprenda en Casa. ¿Sí? Voy a poder hacer esas modificaciones, esos ajustes. Yo conozco de mi estudiante no solo aquello que le gusta o solo las habilidades, sino también conozco el lenguaje que utiliza, conozco de repente qué actividades hace durante el día, posiblemente le guste el campo, de repente le gusta por ahí actividades ejecutivas, manualidades le gusta hacer, posiblemente no es mucho en la escritura, pero da a conocer gran parte de sus ideas mediante la parte oral. De repente tiene discapacidad auditiva, pero él es muy bueno dándose cuenta de cuando el resto tiene alguna emoción distinta, ¿no? Cuando el resto está muy afligido, es muy sensible, porque eso también sucede. O sea, cada uno, fíjense, tiene una habilidad completamente distinta. Solamente es que a veces nos hemos acostumbrado a ver aquello que ellos no pueden realizar. Y ahí es cuando nos bloqueamos, porque no sabemos qué otras cosas ir proponiendo. Además, también es importante alentar el proceso, ¿ya? Por más de que ustedes, no sé, hayan esperado que el estudiante avance un 70%, pero avanzó solo un 30%, no importa. Tal vez no ha cumplido el objetivo trazado, pero ha intentado en muchas ocasiones, incluso con tropiezos de por medio también, en poder ir llegando, ¿no? De a poquitos a la meta. Recuerden que también no todos avanzan de la misma manera, pero sí es importante no decirle como que, uy, no, pero ya, te faltó esto, sino, muy bien, te felicito porque has logrado hasta donde tú sabías que podías. De aquí en adelante, no sé, vamos a ayudarte haciendo tal cosa, le damos otras alternativas, ¿no? Pero alentar siempre el progreso que tiene, de recargarlo de energías positivas, no solamente a él, sino también a la familia, ¿ya? Para que ellos también se sientan como valorados. Yo sé que el día a día es muy complicado, nadie dice que esto es fácil realmente, es bastante difícil, sobre todo si hay como reacciones emocionales un poquito desproporcionadas, pero los papás también necesitan aliento y muchas veces no lo reciben del vecino, no lo reciben de su esposo o de su esposa, ¿no? Sino, y ahora no sé si estoy haciendo esto bien o no. Nosotros podemos ser ese bracito que necesitan muchas veces los papás, por más de que no nos hayan pedido la opinión, podemos colaborar con un granito de arena o una frase positiva, una frase alentadora que también los motive a ellos como papás.
Con respecto a las relaciones entre sus pares y su núcleo familiar, tratemos de promover, pues, ¿no?, la continuidad de poder dialogar con frecuencia. Yo sé que esto de la pandemia nos ha limitado un montón en la etapa de los adolescentes, en los que necesitan más contacto social, formar sus grupos, es mi identificación con la identidad. ¿Cuánto les ha chocado estar encerrados en sus casas? Un montón. Para los niños más, ¿no? Que es el aprendizaje en base al movimiento, al juego, que ustedes saben, algunos profesores de inicial o incluso de primaria también hacen actividades de movimiento constantemente, los hacen participar, ¿no? No solamente estar en mesa, porque realmente es así. Esa interacción también los ha beneficiado en algún momento y ahora el estar en casita nos encapsulamos. Muchos han tenido también algún tipo de temor y ya por la pandemia misma generan algún tipo de miedo. Hay que darles poco a poco nuevamente la confianza de poder sentirse bien en el espacio donde está, pero al mismo tiempo que pueda escucharnos unas voces como amigables, ¿no? Que de repente hace tiempo no se escuchaban, de repente la llamada telefónica de los profesores con los estudiantes es como siempre directa, ¿no? El uno a uno, a cada uno voy llamándoles, ¿sí? Es posible. Pero también pueden realizar las llamadas múltiples. Entonces, agarro mi teléfono, llamo a un estudiante y luego agrego poco a poco una llamada o dos llamadas más para formar grupitos de 3 o 4 personas y que ellos también no solamente sea un espacio de índole académico, sino que también en algún momento pueden relacionarse mediante el teléfono, ¿no? Invitarlos a, no sé, que conversen. El profesor también puede guiar la conversación, ¿no? ¿Qué cosa fue lo más divertido que hicieron en su semana? O cuál fue el plato favorito que comieron en esta semana también. ¿Hay algo nuevo que queramos contar? Entonces, de esa manera también podemos incentivar estas relaciones que en algún momento se han perdido, pero por ahí podemos aprovechar esta vía telefónica, ¿no? Sí, hay algunos que tienen la vía virtual, porque creo saber de que hay algunos directores que me han contado que han podido hacer enlaces de Google Meet con sus estudiantes de secundaria. Otros no, por eso hay que ver qué posibilidades tenemos, ¿sí? Si es posible, sí, hacer videollamada, uy, mejor aún todavía, ¿no? Eso creo que es más rico todavía el contacto, pero si no, podemos utilizar el recurso de la llamada telefónica. Ahora vamos a ver, como les decía, estas son orientaciones de forma general y vamos a ir viendo también de forma específica, empezando por discapacidad intelectual. Antes, quiero que ustedes, por favor, aquí en la sala, los que estamos presentes, me digan qué tipo de diagnósticos tienen en sus aulas con sus estudiantes. Mientras tanto, les voy enviando el enlace de entrada a aquellos que no han podido hacer su registro, ¿sí? Para que vayan haciéndolo. Pueden escribir en el chat, ¿no? Si de repente es discapacidad intelectual, si es auditiva, si es autismo u otro, para poder tener ideas de sus poblaciones. Gracias, profesora Stephanie. Discapacidad intelectual leve. Gracias. Y ahí tenemos discapacidad intelectual, justo el tema que vamos a arrancar, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Alguno tiene de audición? También discapacidad intelectual. Es el que más, ¿no? Es el que más a veces llegan a nuestras manos, intelectual. ¿Alguno tiene de audición o no? Me avisan, ¿ya? Ah, motora también, sí es cierto. Fíjense que aquí no está considerado ya la discapacidad motora, solamente ahí nos han colocado intelectual, auditiva, visual, autismo y sordoceguera. Pero en el caso, director Mario, de discapacidad motora, habría que ver de repente en qué zona es, ¿no? Si es en la parte superior o inferior. Si tiene alguna duda respecto a de repente un poquito más arraigado a la discapacidad, ¿no? En específico motora que tiene su estudiante, porque la capacidad cognitiva está, ¿no? De repente podemos ir adaptando los otros sentidos que también nos provee, porque ahí vamos a encontrar, ¿no? Ahí está, extremidad inferior. Sería más que nada las dificultades, yo creo, en educación física.
¿no? En educación física. Ahora vamos a comentar de repente al final, me hacen acordar para ir comentando sobre eso, ¿sí? Muy bien, entonces arrancamos ya con discapacidad intelectual. También vamos a aprovechar en ver a qué se refiere con cada uno de estos diagnósticos, porque también es importante tener en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad intelectual, es relacionado justamente a un déficit de nuestras áreas cognitivas, ¿sí? Esto es un deterioro de nuestras capacidades cognitivas que se van desarrollando a lo largo de nuestra vida, pero siempre hay como ya un diagnóstico establecido desde antes de los 18 años. ¿En qué nos afecta? Nos afecta para desarrollar habilidades de la vida diaria, habilidades de comunicación, desarrollo social, autorregulación, que tiene que ver con la parte emocional, desarrollo académico, por supuesto, también, porque ustedes saben, ahora, nosotros sabemos de que dentro de nuestro cerebro es el motor, ¿no? De todo nuestro cuerpo. Si hay un área del cerebro que está afectada, incluso por algún tipo de accidente, significa de que al mismo tiempo le manda señales a nuestro cuerpo que esto ya difícilmente pueda funcionar. Por ejemplo, sabemos que en el lóbulo occipital está relacionado también con áreas de movimiento. Entonces, imagínense un accidente ahí, difícilmente los estudiantes podrían coordinar movimientos o incluso, ¿no?, mover alguna de sus extremidades. Eso podría generar también lo que mencionaba por ahí el director, de discapacidad motor en algunos casos. Entonces, otras áreas de cerebro también están relacionadas con la parte del lenguaje, de la coordinación verbal, áreas del pensamiento. Entonces, fíjense que todo esto, todo nuestro cerebro es una cosa maravillosa en la que automáticamente manda señales a nuestro cuerpo y nos hace reaccionar de una manera distinta a la otra, y también manda señales de decir, oye, esto no está funcionando bien, pero podemos ir desarrollando otras habilidades, ¿no? Por ejemplo, aquellos que les falta algún sentido desarrollan el resto de sentidos con mayor finura. Y ya lo vamos a ir viendo también a qué se refiere con esto, ¿no? Y de qué forma nos vamos a ir apoyando en cada uno de estos casos. Esta discapacidad intelectual no se puede predecir en el embarazo, ¿ya? La única que se puede ir prediciendo es, por ejemplo, el síndrome de Down, porque es una afectación en el cromosoma, es un cromosoma adicional. Y eso sí se puede detectar desde el embarazo, más o menos en el tercer o cuarto mes de gestación. Las mamitas pasan, ¿no? En teoría deben de pasar por una evaluación que les detecta si es que todo va bien o posiblemente no. El resto de diagnósticos como audición, intelectual, autismo, por ejemplo, es algo neurológico. Todo esto se va viendo con el paso del tiempo. Cuando van creciendo, nos vamos dando cuenta de que no retienen mucha información, de que son extremadamente distraídos, de que son muy rutinarios, no toleran las texturas de algunas cosas, por ejemplo, y de forma general, ¿sí? Pero lamentablemente no se puede detectar desde el embarazo. Ya es cuando el niño nace y se van descubriendo qué capacidades distintas puede tener. La discapacidad intelectual se divide, ¿no?, en distintas fases. Tenemos la leve, la moderada, severa y profunda. Recordemos que antes el término que se tenía en cuenta era retraso mental. Luego ya ha ido mutando también el término y ya no se dice de esa manera, se dice discapacidad intelectual, ¿ya? Ese es el término que actualmente tenemos como vigente. Acá tenemos los niveles, leve, moderado, severo y profundo. Los de severo y profundo les competen netamente a SEBE, ¿ya? A los SEBES. No debería estar clasificado dentro de las escuelas regulares. Incluso muchos de ellos, ya a veces por las áreas cognitivas que están súper afectadas, algunos no pueden realizar habilidades de autonomía, necesitan estar constantemente acompañados, desarrollan diversas enfermedades también. Su salud se ve perjudicada. Por eso es que ya es un poco más de severidad. En el caso de leve y moderado, sí ingresan a taller ustedes, ¿no? Los profesores y escuelas regulares. Dentro del nivel leve encontramos que nuestros estudiantes podrían ser capaces de comunicarse de manera oral. ¿Habrían ciertas restricciones? Sí, de repente habría falta de confianza, no saben cómo iniciar el tema, ¿sí? Aprenden, por otro lado, habilidades básicas como de autocuidado, pero se necesita constantemente supervisarlos, o sea, ensayar con ellos, ¿no? Y de manera constante para que lo hagan parte también de su rutina diaria. Ellos pueden llegar a leer y calcular dentro de su nivel de primaria,
Ya muchas veces estas lecturas o cálculos mentales se tienen que hacer pues con supervisión, con recordatorios, porque retienen un momento y luego pueda que se les vaya también, ¿no? Pero hay que estar constantemente. Ellos tienen una mayor capacidad de respuesta y un poco más de mejor pronóstico, ¿no? En el caso de los niveles moderados, ahí hay un poco más de afectación a nivel cognitivo, ¿no? Las habilidades de autonomía y de la vida diaria, ahí todavía ellos no pueden adquirirlo con mayor habilidad. Demoran aún más, su proceso es más lento para entender. Ellos son los que no nos pueden retener más información de la que nosotros le damos. Es por eso que constantemente a veces uno tiene que recordarles lo que se hizo anteriormente, ¿no? Ustedes pueden agregar, por ejemplo, imágenes relacionadas al contenido que se brindó anteriormente y guiarle, ¿no? Ahí hay que guiarle en base a ejemplos, el paso a paso, primero hago esto, luego tal cosa, luego la siguiente. Hay que darle como muy disgregaditos los pasos para que no se mezcle toda la información. Mientras a otro estudiante de las aulas regulares le conversamos, le decimos todo lo que tiene que hacer y ya está, ¿no? Pero con ellos no, entonces tampoco podemos dejarlo al aire, hay que darle la secuencia de pasos, porque sus funciones cognitivas están alteradas dentro del área de atención, memoria, concentración, razonamiento lógico, todo ello se ve afectado. No es tan sencillo para ellos interiorizar un nuevo contenido, ¿ya? Sus aprendizajes son más en base a actividades concretas. Es mejor cuando ellos aprenden no solamente con lecturas o con textos, ¿sí? Sino que también tratemos de relacionar algo con ejecutivo, ¿sí? O actividades ejecutivas donde ellos puedan focalizarse mejor y entenderlo, al mismo tiempo que lo puedan realizar en su vida diaria, para que de esta manera se guarde aquí, porque fíjense que el proceso de asociación es eso, ¿no? Es como cuando nosotros aprendemos algún día y si no lo repasamos, se nos olvida. Con ellos es 3 a 4 veces peor todavía, ¿no? Entonces necesita verlo constantemente, necesita que le hablen del contenido, necesita el reforzamiento sobre el tema, por eso que ahí también hay que orientar a los papás para que hagan el seguimiento y nos ayuden. Ellos van a ser o tienen que ser nuestros aliados en estos casos, ¿ya? Ahora, ¿qué apoyos nosotros le vamos a brindar? Es importante ver que ustedes van a observar que estos componentes se van a ir repitiendo, ¿ya? En todos los diagnósticos. El acceso a la información respecto a estrategias pedagógicas, recursos adaptados y trabajo con familias. En cuanto al acceso de la información, cómo nosotros hablan, ¿no? Sobre cómo nosotros vamos a transmitirle ese contenido informativo. Ustedes ya saben que tenemos que realizar ajustes sobre el vocabulario utilizado dentro de nuestra plataforma de Lo Aprende en Casa. Una vez más le digo, el Aprende en Casa da esquemas, ¿sí? La experiencia de aprendizaje viene con situación, propósito, etcétera. Luego viene en la última parte la secuencia de actividades. Todo eso tengo que verlo pensando en si va a responder o no mi estudiante. Si no, puedo ajustar. ¿Qué tal si esta situación planteada de mi experiencia de aprendizaje e incluso también mi reto es muy complejo? A veces tienen palabras técnicas que ellos podrían no entenderla, ¿ok? Utilicen imágenes para que puedan referirse mejor al tema. Utilicen palabras que ya sean de uso frecuente para el estudiante, el vocabulario más usual, ¿ok? Ustedes, como les digo, ya conocen más o menos el día a día, cómo se desenvuelve el estudiante, entonces no es algo que de repente no sepamos, pero si en caso no lo sabemos es importante tenerlo en cuenta, el vocabulario, ¿no? Si hay alguna palabra un poco abstracta, puedo cambiarla por algo un poco más frecuente, porque el vocabulario es súper importante. Incorporemos ejemplos que tengan que ver con el tema. Pueden cambiar la situación, o sea, no cambiarla por completo, el sentido no, sino pueden ustedes leer la situación y explicarla de una manera distinta, hacer un resumen de la situación, porque la situación es como muy siempre estructurada, técnica y todo ello, ¿no? Pero ustedes pueden leer la situación y, ay, ya, ¿cómo se lo voy a explicar a él? Se lo voy a explicar como, no sé, a modo de relato, a modo de cuento, le voy a colocar un ejemplo de mi vida, o ejemplo simulado también, que no tengan que pasarles a ustedes, pero pueden simular que les ha pasado, pueden engancharlo también con algo llamativo para él, que es lo que más le gusta, y pueden meterlo, ¿no? Ese contenido dentro de la situación para que se identifique mejor. Todo ello podemos hacer para también proporcionarle motivación al estudiante, ¿sí? Utilicemos materiales visuales, no solamente dibujos,
sino también ustedes saben de que yo les compartí el otro día la página de Arasac, esta página de extracción de imágenes, ¿no? Que es una página española donde extraíamos materiales y también pictogramas, ¿sí? Estos pictogramas de apoyo. Si alguno no lo tiene, por favor, me avisa al final para poder enviarles, porque es una página buenaza que yo recuerdo que les he compartido, ¿ya? Entonces me avisan. Con respecto a estrategias pedagógicas, vamos a tener en cuenta que justamente para tener estos apoyos, ¿no? Con mi estudiante sabemos de que su proceso de aprendizaje es mucho más lento. Entonces, no, mientras al resto de mis estudiantes me están presentando la actividad al día siguiente, pues él posiblemente no lo va a poder realizar tan rápido, ¿no? Y con mucha más agilidad, considerando que tiene otras asignaturas, no sé, el trabajo de sus papás, él llega muy tarde para poder colaborar con ellos. Entonces, le vamos a poder dar un poco más de tiempo, hay que darle flexibilidad, un par de días o en algunos casos 3 días para que puedan ir completando las actividades. También leamos las indicaciones, ¿ya? Leamos las indicaciones que tienen, las consignas. Las consignas del Aprendo en Casa a veces son muy grandes, cuando debería ser algo más puntual. Pueden ajustarlo también ahí, ¿ya? Coloquen una consigna puntual, de repente también ven que dentro de un ítem hay como 3 indicaciones juntas, porque eso también pasa. En un ítem no hay 3 indicaciones juntas, ¡oh, no! Se van a perder. Disgréguenla. Primero una, así, luego la otra y así sucesivamente. Como les digo, si encuentran palabras complejas, utilicen sinónimos que tengan que ver con la misma, con el mismo significado, la connotación que no cambie, pero con un término un poco más conocido, ¿ya? Adaptemos también, por otro lado, los recursos adaptados, ¿ya? Tienen ustedes ahí la carpetita en el mismo Aprendo en Casa para que puedan chequear las lecturas propuestas en base a pictogramas, hay también audios para otros diagnósticos, hay también videos, ¿sí? Esos videitos también podrían reforzar un poquito más el contenido que se le está brindando. Si no, podemos adaptar los textos o las propuestas que nos brindan en base a infografías. Ustedes pueden armar sus pequeñas infografías exclusivamente para él, ¿no? Exclusivamente para él, con el mismo contenido que les da el Aprende en Casa, solo que ustedes le agregan, pues, ¿no? Ahí a los colores, de repente saben cuál es su color favorito, puedo incluir el color favorito de mi estudiante para captar más su atención, entonces se va a sentir más a gusto viendo este material, o voy a incluir de repente el personaje favorito que él tiene de su televisión, ¿no? Por eso son elementos importantes que uno tiene que conocer de él. Si no lo conocemos, entonces no voy a saber qué vamos a poder agregar ahí, ¿no? Que nos favorece. Tenemos que conocer todos sus intereses. Agreguemos también, bueno, ahí justamente nos indicaba, ¿no? Infografías, material visual para favorecer la comprensión. Hasta ahí estamos bien. Con respecto al trabajo de las familias, tenemos que orientarlos y muchas veces las orientaciones de trabajo con familia en realidad es, uno, supervisar cómo va el desempeño de los chicos, ¿sí? O del estudiante, sus hijos, o también ayudarlos a cómo pueden ir manejando poco a poco esos temas de frustración, de enojo, que en algún momento pueden aparecer, ¿no? De manera intempestiva. ¿Por qué? Porque ellos, justamente por las limitaciones cognitivas que tienen, ¿sí? Y cualquier otro tipo de limitación que tengan nuestros estudiantes, lamentablemente se ven sometidos a tener constantemente emociones de frustración. ¿Sí? Porque no les sale algo, porque sienten que no pueden, porque por ahí mi papá se molestó conmigo y me dijo que yo nunca sé nada, ¿no? Fíjense que también el temperamento de los papás influye mucho en la educación y confianza de los hijos. Entonces, nos ayudaría mucho a investigar cómo es el desenvolvimiento de los papás con los niños, ¿no? O con los adolescentes, porque a veces los adultos explotan y dicen palabras o frases que más que alentar, uy, no, me siento peor, ¿no? Digo, ya no puedo hacer nada y realmente se cierran en la idea de que no pueden y no quieren. Así que lo que yo siempre les recomiendo es que tengan una cajita de materiales de relajación que pueda contribuir no solo con el estudiante, sino también con los miembros de la familia. Por ejemplo, elementos que tengan en casa, tampoco tenemos que irnos a la tienda a comprar, si es que no. Por ejemplo, pueden tener una cajita de zapatos o cualquier cajita que tengan y ahí colocar elementos como esponjitas, porque si en algún momento yo me siento molesta, estresada, enojada, puedo agarrar mis esponjas y aplastarlas con mucha fuerza. De repente coloco hojas recicladas y en esas hojitas recicladas yo puedo rasgarlas porque estoy tan enojada que solo quiero romper algo, ¿sí? O de repente colores para rayar con fuerza, porque es la manera en la que yo puedo sacar
un poquito ese enojo que tengo sin lastimar a otras personas, ¿ya? Sin lastimar a mamá, papá, mis hermanos o alguna persona que esté viviendo conmigo en ese momento, ¿sí? Pueden tener de repente una botella reciclada con agua, bien sellada y que funcione a modo de que solamente la agite con mucha fuerza y que así como se hizo un torbellino, luego la deje y luego veamos cómo poco a poco esa agua se va calmando hasta que se queda quieta. Otra vez puede volver a agitarla y así. Por eso le digo, no, necesitamos como conseguir eh, cosas fuera de casa, con los implementos que tenemos también puede colaborar, ¿sí? Si tienen almohadillas, por ejemplo, almohadillas donde él pueda gritar dentro de la almohadilla, también puede ser una forma de desfogue, ¿ya? Tratemos de orientarlos también hacia maneras donde puedan sacar esa emoción tan intensa, pero sin lastimar. Por eso es que es bueno de que no solamente el estudiante lo utilice, porque si no va a pensar, ya, es para mí, yo soy el que está mal, yo soy el bicho raro de la casa, ¿no? Tienen muchas veces ideas relacionadas a algo que no tiene nada que ver. Por eso los papás también tienen que utilizar esos recursos. Ellos pueden, no sé, beber agua, pueden ir al baño, mojarse las muñecas, pueden tener un abanico dentro de la cajita y cada vez que quieran tomar el aire pueden abanicarse, ¿no? Entonces, diversas formas en donde también puedan canalizar esas emociones, ¿ya? Con respecto a nuestros estudiantes con discapacidad visual, tenemos que tener en cuenta de que esto se divide de dos formas. Ya tenemos primero lo que es la ceguera y la baja visión. La ceguera, como ustedes saben, es la ausencia total de nuestro campo visual, mientras que la baja visión quiere decir que no hemos perdido el 100%, pero aún así se le dificulta mucho poder distinguir, por ejemplo, palabras, ¿no? Frases largas. Muchos necesitan ayudas como lupas, porque fíjense que si tenemos un estudiante que tiene lentes, no tiene discapacidad visual, por si acaso, ¿eh? Porque con los lentes puede insertarse muy bien en sus actividades habituales y no hay dificultades. Entonces, aquellos que tienen lentes no tienen ningún tipo de discapacidad. Aquellos que tienen el diagnóstico de baja visión, donde ven manchas, donde no están percibiendo bien los colores, necesitan acercarse demasiado a la hoja, así, por ejemplo, entonces ahí sí estamos considerando que hay un tipo de discapacidad, porque pese a las ayudas que le damos de repente visuales, en ese momento no nos está funcionando, ¿ya? Entonces, hay que considerar que hay una distinción ahí. Hay problemas también de la vista, pero que no necesariamente tiene que ser algún tipo de discapacidad, ¿ya? Dentro de las orientaciones para nuestros estudiantes, tanto de baja visión como de ceguera van a ir por ahí, ¿no? En la misma sintonía. Solo que aquí, en la baja visión, podemos darle de alguna forma apoyos visuales, pero apoyos visuales amplios, ¿ya? Aquí nos están dando las indicaciones de que podemos utilizar lupas, monoculares, telelupas, artriles y todo ello, pero con honestidad difícilmente podamos conseguir eso, o sea, a la vuelta de la esquina no lo encontramos y las familias tampoco no lo tienen en su casa. Así que los elementos principales que vamos a necesitar acá es, a lo mucho pueden tener de repente en casita una lupa, ¿no? En caso no tengamos una lupa, hay que considerar que los materiales que ellos utilicen tienen que ser lo más grandes posibles para que dentro de su campo reducido de visión, pues puedan captar en algo, ¿no? Además, tenemos que contar el apoyo de la familia para que también, por otro lado, si ustedes no pueden enviarles material físico, supongamos, que la mamita pueda realizar dentro de la casa algunos elementos que ustedes les den. Por ejemplo, señora, vamos a trabajar este cuadro de, no sé, registro sobre tal cosa, ¿no? Entonces, usted le manda la plantilla a la mamá y la mamá lo que va a hacer es en un papelote con su plumón va a dibujar así grande, ¿no? El cuadro. Entonces, de esta manera, tratar de que ampliado, ¿no? Ese campo, esa actividad, por lo menos él puede identificarse poco a poco, ¿ya? Sino también la parte descriptiva, por ejemplo, las descripciones constantemente de los papás. Si nos falla el campo visual, entonces de manera auditiva,
y oral podemos desarrollarlo bien. Y táctil, por supuesto. O sea, todo esto se va a afinar aún más, ¿no? Cuando un sentido nos falla, el resto está como que más súper sensible. Entonces podemos tener en cuenta eso, ¿ya? Y recoger las opiniones. Si nuestro estudiante, por ejemplo, en el Aprende en Casa nos dice, escribe sugerencias sobre cómo cuidarnos en la pandemia, supongamos, ¿no? Y ustedes están viendo y dicen, ay, pero tengo a Pedrito que no puede escribir porque tiene esta discapacidad visual. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces vamos a recoger la información no por la escritura, pues, ¿no? Sino vamos a recoger la información mediante el resto de sentidos que tiene, ¿ya? Recojo la información haciéndole preguntas y él me puede responder o me puede mandar un audio o yo puedo grabar la llamada que estoy haciendo recogiendo la información y esa es mi evidencia, ¿ya? Entonces, a eso me refiero con que ustedes también este tipo de ajustes podemos realizarlo. Si nos piden que lo hagan de una manera y mi estudiante no puede, hagámosla de otra, ¿ya? Eso puede ser también un recurso y un apoyo que ustedes tengan. Los materiales que le vayamos a brindar al estudiante con baja visión, en lo más posible, tiene que ser pues resaltado, ¿no? Si le vamos a encargar a la mamita que nos apoye con los gráficos, tiene que utilizar un plumón gordo o pasándole varias veces como para que pueda resaltar bien, porque acá nos sugieren que las imágenes o el contenido de las letras, de las pocas letras que hayan, tienen que ser pues, en un contraste, ¿no? O sea, el fondo blanco y las letras resaltadas, grandes, con un tipo de letra que realmente se visualice, no una cursiva, por ejemplo, que no es muy chatita, no, lo va a confundir. Una buena, ¿no? Una que realmente se perciba en su totalidad. Evitar de repente los colores, a menos que uno quiera resaltar una palabra, podemos subrayarlo o ponerlo de un color fuerte, ¿no? No verde, no azul, sino un rojo, ¿no? Que sea como que más llamativo para esos casos. Hay que tratar que con la familia también continuar las actividades de guía, ¿no? Orientarlos a ver cómo es que van desarrollando estas prácticas, estos ejercicios, ayudarlos a que también puedan controlar los espacios donde está el estudiante practicando, haciendo sus actividades, ¿no? Porque también se nos pueden chocar. Si alguno tiene baja visión o de repente en nuestros estudiantes con ceguera, imagínense si hay elementos donde la familia lo mueve, ¿no? Los estudiantes, ¡prum!, se chocan. Entonces, tratar de controlar también eso con la familia para tener en consideración y realizar ejercicios con ellos de manera continua, no dejarlos, ¿no? En las actividades que ustedes le coloquen, enfaticen siempre o casi siempre en compañía del adulto. ¿Se acuerdan que en algún momento en el taller pasado también lo mencionamos, ¿no? En la parte sobre todo donde eran los criterios. Los criterios de evaluación hacían tal cosa, pero con apoyo del adulto o con un apoyo, no sé, tecnológico, ¿no? Porque también es importante de que aprovechemos el uso de las tablets para eso, ¿ya? Para nuestros estudiantes con ceguera es casi similar el tipo de apoyo, ¿ya? Aquí nos sugieren, por ejemplo, los magnificadores o lectores de pantalla. Las tablets habría que ver de qué manera en las mismas tablets también pueden haber, hay una aplicación creo que se descarga para que también pueda leer el contenido, ¿no? Justamente no hay lectores de pantalla como tal, pero está relacionado a un campo de lectura, ¿no? Para que el mismo aparatito lea lo que está visualizando en la pantalla y el estudiante puede entenderlo. Pero él no lo va a realizar solo, pues no tiene que también estar en compañía del adulto en ese caso, porque como está ciego por la condición que tiene, entonces difícilmente va a poder tocar, ¿no? Porque la pantalla es plana, o sea, no hay ningún alto relieve como para que se pueda distinguir. Entonces es diferente, pero me parece que también puede ser un recurso como para entrar a los papitos, a ver qué aplicaciones. Voy a tratar de buscar aplicaciones para la lectura en las tablets, que ahorita se me ha ocurrido, y tenerlo en consideración para también poderles pasar, ¿ok? Es importante también que los papitos puedan describir, o ustedes, ¿no? Si es posible, describir lo más posible aquello que queremos que ellos más o menos se puedan imaginar. Hay algunos que han perdido la visión en el transcurso del tiempo, o sea, han nacido con su sentido de la vista bien y que de repente ha pasado un accidente y quedaron cieguitos, ¿no? Entonces ellos tienen como que un poquito más amplio el campo de imaginación.
Aquellos que nacieron ya con la condición de ceguera, a veces no es que no desarrollen la imaginación, pero es que necesitan saber y tocar sobre todo las texturas, cosa que cuando uno le describe cómo más o menos podría ser, ellos se acompañan también mediante el sentido del tacto. Al mismo tiempo, como les decía, ¿no? Este sentido se afina muchísimo más. Entonces, para nosotros, de repente distinguir algún elemento lo podemos confundir con otro, pero para ellos, ¿no? Donde ese es prácticamente el sentido de la comunicación también que tiene, además de la parte oral, pues ya incluso sabe con quién está, quién tiene al frente suyo, ¿no? Con solamente tocar la cara ya sabe quién es. O solamente con el olor, por ejemplo, aquellos que tienen ceguera, persona con el olor del cuarto, con el olor, si solamente me distingo si estoy en la cocina, si estoy en el campo, si estoy en cualquier otra área, porque ya ahí me ubico y sé dónde es que estoy, ¿ya? Entonces, no subestimemos de repente ello, ¿ya? Pero sí es importante tener en cuenta que cualquier otro tema que vamos a inculcarle a él, tratemos de que sea lo más descriptivo posible, recoger las opiniones mediante la parte oral, que es nuestra vía directa de comunicación para ellos que tienen ceguera, y también brindarle, ¿no? Por alto relieve algunos materiales para que ellos también puedan ir tocando e identificándose muchísimo más. En cuestión a nuestros recursos, nos dan la indicación de que se puede utilizar cubaritmo, caja de geometría, el ábaco que no conocemos comúnmente, o ahí dice una calculadora parlante, ¿ya? Pero sabemos, una vez más, que estos implementos pues son difíciles de conseguir y como les decía, no están a la vuelta de la esquina. Utilicemos los elementos que tenemos en casa si queremos aprovechar de repente para las matemáticas. Cualquier cosita que los papás tengan, ¿no? Pueden utilizar sus alverjitas incluso también, pueden utilizar de repente canicas si tienen, dados o mezclarlos, ¿no? Algunos, no sé, juguetitos que ellos tengan. Mientras más grande sea, mejor. Y si es chiquito, bueno, lo voy tocando, pero ellos ya van también sintiendo cuál es cuáles son los elementos que tienen en la mano, ya los van también distinguiendo por ahí. Pero sí es importante que no ocasionemos como que más preocupación en las familias, pero sí los orientemos con los materiales que tienen en la casa, ¿ya? Incluso también de alto relieve, podemos colocar incluso papel mojado, lo dejamos que se seque y se forma de una manera, se hace un poquito más sólido, ¿no? Entonces, encima puedo colocar algo relacionado, supongamos, no sé, los cerros, ¿no? Entonces, ¿cómo posiblemente sería el cerrito? Si queremos, lo podemos colocar también un poquito de goma para que sea un poquito más sólido y ahí él puede ir tocando cómo sería en aproximadamente el cerro. Muchísimo mejor si lo mandamos a la situación real, ¿no? Salgamos con él, propongamos también otras actividades que impliquen el conocimiento de otros lugares para que él se pueda cada vez más ampliar el repertorio cognitivo que tiene, porque cognitivamente está muy bien. Ya, el único problema es la parte de la ceguera, pero el resto también está funcionando de forma adecuada. Hay que orientar a la familia en cuanto al desarrollo de sus habilidades sociales. Muchas veces ellos son tímidos en algunas ocasiones porque no se atreven a enfrentarse a nuevos retos, a nuevas personas. No digo que en todos se cumplan, hay casos, ¿no? En específico, pero muchas veces, pues, el punto primordial para todos los diagnósticos es la parte de la autoestima, ¿no? Siento de que no soy igual a ti y me siento mal. ¿Ya? Eso sucede en casi todos los diagnósticos. Por eso es importante normalizar un poquito cada vez más cada una de estas condiciones que tenemos, ¿no? Mucho dice la comunicación que tengo con la otra persona. Si la otra persona me hace sentir diferente y como rara, entonces me voy a sentir rara. Si la otra persona me trata como trata al resto de personas, entonces me voy a sentir bien. O sea, no estoy saliendo del esquema. Así que también es importante sensibilizar, ya para cualquier diagnóstico, es sensibilizar a las familias de los demás chicos, de los demás estudiantes y por supuesto también a los nuestros, ¿no? A nuestros estudiantes en el aula, porque de ellos también se tiene que ver la respuesta que tienen con el niño, ¿no? Si le dan confianza al pequeño, entonces él va a entrar con más seguridad a ello. Por ejemplo, es uno de los diagnósticos que considero un poco más complejo, que es la sordoceguera, ¿no? A
ver, vamos a colocar acá, por favor, no sé si hay alguien que no ha entrado a marcar su asistencia, voy a enviarles, ¿sí? Si hay alguien que todavía no ha marcado su asistencia, ahí les estoy enviando. En cuanto a los estudiantes, por ejemplo, con sordo-ceguera, ya nosotros sabemos, como su nombre lo dice, es una limitación tanto de nuestro campo auditivo como visual. Y en estos casos, ¿cuál va a ser nuestra vía de comunicación? ¿De dónde voy a aprender? ¿Cómo me voy a orientar? Bueno, voy a desarrollar muchísimo más porque acuérdense que esto es, pero súper fino, ¿no? Como lo que les decía nuevamente, nos falta algún sentido y los demás se afinan, pero de una manera increíble. Entonces, vamos a tratar de aprovechar también las actividades manuales con ellos, también mediante el olfato y el gusto, ya van a ser las vías principales para el desarrollo con ellos. Ahora, en cuanto a la clasificación de la sordoceguera, se tiene de manera congénita, que tiene que ver también con la parte del nacimiento, o sea, los niños nacen con esa condición, o adquirida, quiere decir que después del nacimiento, o sea, ellos nacieron sin ninguna dificultad y hubo alguna enfermedad, algún accidente que lastimosamente ha impedido, ¿no?, el campo visual y auditivo. A veces hay enfermedades muy fuertes que afectan el campo cerebral. Entonces, obviamente para llegar a estos diagnósticos pasan por una serie de pruebas, ¿no?, para identificarlo aún más, pero usualmente es como degenerativo, ¿no? No es de un momento a otro, pero lo van perdiendo progresivamente, la parte de la audición y de la visión también. Entonces, ¿qué apoyos nosotros les vamos a brindar a los estudiantes de sordoceguera? Puede que no tengan, pero posiblemente hayan escuchado de este diagnóstico, que también es uno de los más complejos, ¿no? Como les mencionaba, el acceso a la información va a ser una vía vital, el sentido del tacto, así como el gusto y el olfato, para poder identificarse, para poder no solamente identificar el lugar donde está, sino también qué es lo que tiene en las manos, el olor de las frutas, el olor de las verduras, el olor de las personas, el olor y también tocando con sus manitos en qué situación está, si está en el aire libre o si está dentro de casa, todo ello se va afinando con más minuciosidad. Los apoyos en este caso tienen que ser mediante algo parecido a los estudiantes con sordera, ¿no? Mediante el alto relieve, pero ahí hay que guiarlos bastante como para que puedan cumplir sus rutinas de forma constante, ¿no? Es una guía casi con frecuencia, ¿no? Por no decir constante 100%, porque realmente ellos aprenden poco a poco sí a adquirir su autonomía, pero primero tienen que agarrar confianza, uno con la persona a la que le está guiando y dos con la situación que está enfrentando, para que él ya poco a poco pueda ser un poco más independiente. Entonces, cualquier cosa que necesite, él ya va a poder ubicarse, ¿no? Si está yendo al baño, por ejemplo, va al baño. O si quiere sentarse en su carpeta, supongamos, ya incluso podría identificar cuál es su carpeta, porque sabe cuántos a la derecha, cuántos a la izquierda, de repente arriba, abajo, etcétera. Ya lo ubica porque con la parte táctil puede identificarlo. Incluso si hay algunas como marquitas, algo que lo diferencie de otros, también se dan cuenta. Entonces, esa va a ser la vía principal de comunicación y la que nosotros también vamos a poder, o los maestros que tengan a cargo estos estudiantes, darle el contenido informativo. Pero sobre todo, aquí necesitamos el apoyo de los papás de manera frecuente, ¿no? De manera constante realmente para que ellos puedan insertarse. Ahora, lo más oportuno es que estudiantes que tengamos con estos diagnósticos, dependiendo de la severidad, porque hay algunos que incluso pueden tener como baja visión nada más, ¿no? No completamente la ceguera, pueden ser como que baja visión. Habríamos que ver ahí si es que le compete a CEBE o de pronto ahí a la básica regular, ¿no? Entonces ahí vamos a ir distinguiendo y viendo también según se dé el caso. Depende mucho de la severidad, ya como les digo, porque hay casos que son un poquito más accesibles, que incluso la sordera no es total, que tiene hipoacusia nada más. Entonces tenemos restos auditivos, podemos aprovechar también para elevar el timbre de voz, para dar otros tipos de apoyos. Es distinto, pero eso se va viendo según se recoja el diagnóstico completo del estudiante.
¿sí? En cuanto al apoyo con las familias, ¿ya? Ahí nosotros vamos a considerar bastante, como les digo, la parte de la autoestima es muy importante. En cualquiera de los casos, ¿no? Darle seguridad también a los papás, orientarlos, que sobre todo si alguno de ustedes o en el futuro, ¿no? Tengan el apoyo del equipo SANE, ellos también van a orientar cómo es el proceso de apoyo a los papás, ¿no? A los padres de familia en estos casos. Muchos de esos se ven sometidos a constantes equivocaciones, ya no solamente los papás, sino también los estudiantes. Se equivocan y mediante eso van aprendiendo. Evitemos que los papitos también intenten como que controlar todo el mundo del estudiante, ¿no? Con cada diagnóstico. Es distinto, pero a veces los papás quieren controlar para evitar accidentes o para evitar tropiezos o para evitar algo que ocurra. Pero lamentablemente la única forma de aprender es esa, ¿no? No todos los padres pueden controlar cualquier cosa que hagan los chicos. Hay cosas que realmente necesitan ellos experimentar por sí mismos. Uy, me tropiezo, me caí, me golpeé. Ya, entonces ya sé qué es esto. Lo toco y ya sé que por aquí ya no debo pasar la próxima vez. Porque son accidentes que a veces nos invitan a tener ya un poco más de cuidado la próxima vez. ¿Ok? Entonces, tratemos de incentivar a los papás también con respecto a la confianza y que sean los monitores de su vida, ¿no? Las guías, pero no que completamente lo dirijan en su totalidad, que los acompañen a cada uno de ellos porque también es un proceso de confianza y que ir perdiendo también un poquito el temor en esos casos, ¿ya? Con nuestros estudiantes que tienen el diagnóstico de, ay, creo que se ha colgado de nuevo, con aquellos que tienen el diagnóstico de autismo, ¿ya? Porque también este es un diagnóstico un poquito complejo porque bueno, mientras va cargando el PPT, que todavía se ha colgado un poquito ahí, ¿ya? El diagnóstico de autismo, pues, es bastante complejo, ¿sí? Según el grado, ¿ok? Que implique. Ya también vamos a ir viendo cuáles son los grados en los que están, porque puede ir entre leve, moderado y también con apoyos de severidad. Y por otro lado vamos a encontrar que tenemos un diagnóstico distinto al solamente autismo, ¿ya? Que se llama síndrome de Asperger. No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre esto, pero esta parte del diagnóstico del espectro autista, pero este diagnóstico de síndrome de Asperger, por ejemplo, desarrolla mucho lo que es la parte cognitiva, o sea, ellos son bastante activos cognitivamente, responden dentro del promedio, ya no tienen mucha afectación a ellos, son más bien bastante memorísticos, son bastante activos para realizar las actividades que se le proponen, ¿ok? La dificultad de los estudiantes que tienen el diagnóstico de síndrome de Asperger es más que nada en la parte social, ¿sí? Cómo ellos se dirigen con las demás personas. No hay mucha confianza, hay más temor. Por ejemplo, también los términos que nosotros utilizamos para hacer alguna especie de bromas, ¿no? Como cuando decimos, ay, me muero de calor, ellos están pensando que realmente sí nos estamos muriendo porque son muy literales, ¿ya? Son bastante literales para poder entender las cosas. Por eso es que también el campo de las habilidades sociales es muy restringido, porque no entienden a veces el lenguaje de las personas. Nosotros hablamos con sarcasmo en algunos casos y ellos no logran entender eso, pero cognitivamente sí nos están respondiendo dentro de lo esperado, son muy hábiles, ¿ok? Eso dentro del síndrome de Asperger. Cuando hablamos del autismo como tal, sí hay un compromiso cognitivo que puede afectar las funciones ejecutivas de atención, memoria, comprensión, retención, etcétera, ¿ok? Sobre todo las áreas de atención. Ellos solamente miran aquello que les atrae con mucha más entusiasmo, ¿no? Una de sus características es que no tienen mucho contacto visual, se nos van perdiendo, son muy rutinarios en las cosas que realizan. Entonces, cuando hay un cambio, por ejemplo, hay una profesora que no vino, la reemplaza a otra, ¡ah! Y empiezan a estallar, se desesperan porque es algo que no lo tenían en su esquema. Se les hace muy difícil tolerar los cambios. Las reacciones emocionales también son bastante fuertes, desproporcionadas, comienzan a gritar, se desesperan, hay autolesiones también de por medio, se arañan, ¿sí? Es importante de que, claro, aquí en este espacio tengan una supervisión médica también,
¿ya? Un médico psiquiatra que también con el apoyo de la medicación, pues el estudiante puede ir controlando reacciones impulsivas que son completamente desproporcionadas, conjuntamente con el apoyo psicológico que debería de haber, en teoría, para ir incentivando y guiando las conductas esperadas, ¿no? Entre lo que no debe hacer y lo que sí debe hacer. Pero por eso que también las atenciones que se le da al estudiante con autismo tienen que ver con apoyos visuales, full visualización, porque cuando le damos mucho contenido oral incluso, se nos pierden, o sea, su mente está en otros, está imaginando, no sé, su dibujo favorito, está escuchando más bien lo que está hablando mi mamá, estoy escuchando lo que está pasando el señor del helado y estoy pensando en que quiero mi helado y voy y corro por eso, ¿no? Entonces, cuando uno le habla, a veces se distrae, se dispersa. Por eso es que es importante también focalizar su mirada en base a imágenes y pictogramas que puedan llamar cada vez más la atención y podamos reforzar en esos casos el contenido comprensivo, ¿ya? Para las orientaciones con nuestros estudiantes con TEA, recuerden que TEA es trastorno espectro autista, ¿sí? Para los que de repente han encontrado ese término en el formulario que llenaron y que de repente por ahí algunos sí lo conocían, otros no, es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces lo menciono. Respecto al acceso de la información, los recursos que le vamos a dar es en base a todo el material visual, ¿ya? Imágenes, pictogramas, videos. Ustedes incluso también se pueden como hacer pequeños videitos, ¿no? De, no sé, algunos segundos, de repente con una imagen llamativa. Pueden colocar y conocer a su estudiante si tiene un personaje favorito. Por ejemplo, ellos, por su diagnóstico, siempre se pegan a un solo objeto, ¿ya? Por ejemplo, le gustan mucho los carros y se saben la marca de los carros, los colores de los carros, la creación de los carros, o sea, se afanan mucho con un tema en específico. Entonces, pueden utilizar parte de ese tema para engancharlo con posiblemente la actividad que tenga que ver con eso, ¿no? Para captar un poquito más su atención. Entonces, pero siempre lo visual va a ser el punto principal para poder llegar a ellos. Como les digo, también algo similar a la discapacidad intelectual es que también podamos considerar la adaptación o el ajuste de los términos que se utilizan, ¿ya? Si son términos muy complejos, tratar de que sean cambiados por algo más sencillo que él pueda conocer y poco a poco ir hilando el contenido con la nueva información, poco a poco, porque también es un proceso cognitivo que demora, ¿ya? Es un proceso que demora, pero que de todas maneras necesitamos la paciencia respectiva. Dentro de las estrategias pedagógicas, los materiales con los que se cuenta tienen que ser, como les digo, tratar de que sea interactivo, ¿ya? Por ejemplo, los que tienen las tablets, eso les va a facilitar un montón, ¿no? Porque aquello que y le llama la atención, que tiene como que colores llamativos, hay una vocecita que les habla, hay, de repente salen imágenes de la misma plataforma o del app que se descargó, entonces eso le va a generar mayor interés, porque el campo visual es una de las partes más atractivas que nosotros podemos ir mejorando, ¿no? Cada vez más, con mucha más minuciosidad para orientar también a los papitos, que cuando se trabaja con el niño también evitemos los ruidos del ambiente. Hay cosas que no se pueden evitar, por supuesto, pero hay otras que sí podemos ir controlando, ¿no? Mientras quiero yo enseñarle algo o hacer una actividad con él, por favor, evitemos, no sé, hacer ruidos en la cocina, prender no sé, la radio, televisión, utilizar el celular con una música alta o ver algo en el celular que sea de un volumen muy amplio. Evitemos eso porque lo súper distrae, ¿ya? Que sea enfocado solamente en la actividad y que una persona se encargue de poder hacer la guía. Pero por supuesto, dentro de nuestra parte, el contenido que le brindemos tiene que ser apoyado con los pictogramas, ¿ya? Los cuentos, las lecturas que se les brinde relacionados al tema, imágenes relacionadas al tema. Los pictogramas, como le digo, los sacamos de la página de Arasac, que yo ya les había compartido, pero nuevamente les recuerdo que si alguno de ustedes no la ha tenido todavía, ¿ya? Porque posiblemente, no sé, no estuvo en la reunión o no se lo pasó el director, etcétera, ¿ya? Ustedes me avisan, ¿ya? Para poder enviárselo aquí también en el chat, que es una página muy buena para la extracción de imágenes y sobre todo
específicamente, por ejemplo, acciones, si quieren buscar algo relacionado a las elecciones presidenciales, alguna acción como pienso, pensar, mirar, dibujar, hablar, lo podemos encontrar ahí sin ningún problema y es el pictograma que tendríamos que apoyar dentro de la consigna que nosotros le brindamos, ¿ya? De igual manera, le facilitamos la vida cuando elaboramos resúmenes con palabras claves, mapas conceptuales u organizadores que tengan que ver con el contenido propuesto en el Aprende en Casa. No se lo enviemos como está, porque como está, no va a ser llamativo para él, ya sea del nivel primaria o de repente secundaria, no es atractivo, entonces no van a querer, se van a perder y también no van a realizar al final las actividades. Entonces, si enganchemos con las imágenes de soporte. En el trabajo con la familia, recalquemos las llamadas telefónicas para ver cómo es que ellos van avanzando, videollamadas posiblemente o audios también para tener en cuenta que la participación mía, yo como maestra y mi estudiante, ¿no? Por lo menos haya una identificación de por medio, porque cuando no nos conoce a veces difícilmente no puede empatizar con nosotros. Sé que este es un proceso muy complejo, pero si no tenemos de repente la facilidad de comunicarnos con el estudiante, por lo menos con los papás. ¿Ya? Que los papás sean nuestros aliados, porque sé que no todos también cuentan con un celular, pues, de última generación, ¿no? Algunos solamente tienen, creo que para llamadas telefónicas, y está bien, utilicemos los medios que tenemos, pero siempre contemos con alianzas a los papás para que puedan ser nuestra guía principal. ¿Ya? Las relaciones sociales también hay que irlas promoviendo poco a poco, considerando de que estos son también uno de los puntos que necesitan los chicos ir mejorando, los que tienen autismo, ¿sí? Las relaciones sociales son muy limitadas, prefieren más el juego individual, estar solos, no tanto acompañados. Entonces, por lo menos en casita, que practiquen las formas sociales, ¿no? El pedir por favor, el dar las gracias, el solicitar algo cuando quiero, porque a veces ellos simplemente piensan en su necesidad y no le importa el resto. No le importa si estoy en medio de una reunión, no le importa si estoy en una actuación, voy, me paro, me meto. Así son. Solo piensan en su necesidad. Entonces, poco a poco hay que inculcarles a que si quieres algo, lo pido. Si quiero algo, lo solicito diciendo tal frase, ¿no? Que quede una frase siempre y que esa frase la utilice. Que no solamente vaya y lo coja y fin, nada más. Sino por eso es que eso también se puede ir ensayando con los papitos dentro de la casa, para que cuando volvamos a nuestras actividades de la escuela, pues él se vaya insertando poco a poco y teniendo las mismas formas de poder comunicarse con el resto también, ¿ya? Porque ellos memorizan mucho términos especiales, o sea, palabras claves las memorizan, entonces usualmente siempre las repiten también. Que hay otra cosa que tenemos que considerar acá que no está, que hay estudiantes con autismo que no llegan a desarrollar el lenguaje. La mayoría sí, pero hay otros que lamentablemente hay como un retraso en su desarrollo, van retrocediendo. Entonces, no llegan a oralizar o la parte oral se perdió, se llegaron a oralizar hasta un punto y de ahí se ha ido perdiendo. Para ellos sí se establece un sistema comunicativo en base a imágenes, ¿ya? Que es llamado desde España como el método Teach. Este método lo que hace es, mediante ensayos constantes, orientar al estudiante a que pueda señalar aquello que desea. Por ejemplo, tiene un tablero de necesidades y cada una de esas necesidades está graficadas por un dibujito. Por ejemplo, ir al baño, comer, jugar, tareas, no sé, bañarme, etcétera, ¿no? Entonces, la necesidad que él tenga la va a comunicar mediante la señalización de cada una de estas imágenes como para que sea también esa la vía de comunicación con el resto. De esa forma, tratamos de también conocer qué es lo que está necesitando el estudiante, porque cuando no hablan y tiene encima reacciones desproporcionadas, se desespera y es peor aún. Entonces hay que tratar, en esos casos que no sé si ustedes tienen, pero por si acaso lo menciono, es la comunicación con las imágenes, ¿ya? Para nuestros estudiantes con discapacidad auditiva, también es importante considerar que hay dos formas, ¿no? Dos tipos. Se divide en la hipoacusia y en la sordera. La hipoacusia es la pérdida de la capacidad auditiva, pero no toda, ¿ya? Tienen ahí algunos restos auditivos. Y estos restos auditivos pueden ser de manera unilateral o bilateral. Eso quiere decir que puede ser de uno de mis oídos nada más, o de los dos. Ya por eso es unilateral o bilateral. La sordera sí es la ausencia total.
del campo auditivo. Ya con ellos sí no oyen nada, pero en la hipoacusia hay más probabilidades de que hayan ruidos que puedan ellos identificarse y voltear eh, y poder por lo menos oír algo, ¿no? Pero aún así necesitan, por ejemplo, algún tipo de apoyo, como por ejemplo el audífono, que seguramente lo van a nombrar ahí, que también es uno de los apoyos para poder acceder a la información, ¿ya? Tanto la hipoacusia como la sordera pueden ser de causa hereditaria o también como consecuencia de alguna enfermedad muy fuerte, alguna exposición a sonidos, pero de un contenido muy, muy, muy intenso también, ¿no? Que hacen que pierdan la audición en algunos casos. Por eso es que hay algunos que nacen, ¿no? Sin dificultades y lamentablemente existe algunas enfermedades que les han hecho perder la audición, pero por lo menos ya reconocen o saben algunos términos, palabras o formas de comunicarse, ¿ya? Pero también puede ser se puede dar dentro del embarazo, posiblemente por algunas también ingestas de la mamá de algunos elementos que pues la mamá a veces desconocía que estaba embarazada, hay algunas infecciones también de la mamá, como infecciones vaginales, y si nacen por el canal vaginal, pues a veces ocurren estas dificultades, ¿ya? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que los apoyos con ellos van a ser en base a la lengua de señas, por ejemplo, para que ellos se puedan comunicar con nosotros y recoger información. Si no sabemos lengua de señas, podemos utilizar la forma gestual, o sea, nosotros mediante nuestros gestos, acciones, nuestro rostro y todo lo demás, podemos expresarle algún tipo de emoción o aquello que le queramos transmitir. De todas formas, mediante la comunicación auditivo-oral, nosotros podemos también darle a entender mediante la lectura de labios, porque ellos empiezan en algunas ocasiones a desarrollar la lectura labiofacial, que es como se le llama, e ir leyendo nuestros labios a ver qué es lo que queremos decir, ¿no? Pero para llegar a ese proceso tiene que ir conociendo primero el término, ¿no? Entonces es un proceso de asociación para colocar el término de la palabra, por ejemplo, manzana y la manzana con su imagen para que se pueda identificar. Entonces cuando yo le digo manzana, ya él dice, ah, ya, manzana, y empieza a asociarlo, porque muchas veces la condición de la discapacidad auditiva no tiene que ver con un desarrollo intelectual bajo, ¿ya? Usualmente solamente es el componente auditivo, pero intelectualmente están muy bien, ¿ok? ¿Pueden haber asociaciones? Sí, que tenga intelectual y también auditivo, por ejemplo, sí, sí es posible, ¿no? Ocurren esos casos. Entonces, ahí las orientaciones también es como mezclar lo intelectual como lo auditivo también, ¿ya? En base a imágenes, porque todo esto, también el aprendizaje, ustedes dirán, uy, todo es en base a imágenes. Sí, es que la mayoría de cosas, salvo en discapacidad de la visión, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, contenido de imágenes sí no podría ser más que nada la parte táctil, pero el resto tratamos de que las imágenes también hagan un soporte y un contraste, un gran apoyo al contenido que se le está brindando, ya sea mediante la parte auditiva o mediante la parte visual, ¿no? Que ellos vayan entendiendo. Ahora, yo he escuchado que muchos han también nombrado a los estudiantes con discapacidad auditiva como sordomudos. Ya hay que ir desterrando estos mitos porque no son sordomudos, solo son sordos, solo son personas sordas. Si ellos no hablan es porque no han desarrollado justamente la capacidad auditiva, pero ellos, sus cuerdas vocales están muy bien, o sea, no es que sean mudos realmente. Nosotros hablamos porque hay una retroalimentación. Me escucho, o sea, hablo y me escucho, hablo y me escucho. Y así es que yo puedo incluso regular mi timbre de voz para saber si estoy hablando bajito o si estoy elevando la voz mucho más, ¿ya? Por eso es que los estudiantes no pueden hablar porque no se escuchan. Entonces, no es que sean sordomudos, ¿ya? Desterremos un poquito algunos mitos que vamos construyendo, porque es importante tener algunas cosas súper claras. Sobre todo si ustedes conversan mucho con los papás o de pronto por ahí con algunos otros colegas que escuchemos ese término, ya saben que no es así. Incluso cuando yo he trabajado con población sorda, ellos me gritan para llamarme, que a veces no pueden llegar a oralizar, como les digo, porque no se escuchan, me gritaban y emanaban un sonido así como que ¡ah! ¿No? Gritaban, o sea, simplemente gritaban, entonces yo ya sabía, volteaba y me estaban llamando a mí, pero es porque sí funcionan las cuerdas vocales. En otros casos, si no funcionarían las cuerdas vocales, entonces sí sería mutismo, ¿no? Pero en algunos casos, la mayoría es más que nada por una cuestión de audición, que no pueden hablar.
Entonces, en ambos casos, tanto en la hipoacusia como en la sordera, los apoyos van a estar dirigidos a casi lo mismo, ¿no? De manera similar. Nosotros consideramos que el apoyo directo para ellos es el uso del audífono, implante coclear o implante osteointegrado también. Estos implantes lo que hacen es mejorar el campo auditivo, más no quiere decir que se lo devuelvan en su totalidad. ¿Ya? Estos implantes significa que hay una operación de por medio. Se les coloca, más o menos, por ejemplo, si es en el lado derecho o izquierdo, se le coloca una plaquita para que haya esa conexión que no había antes, ¿ya? Entre el cerebro y las vías auditivas. Es una conexión. Entonces, al ponerle esa plaquita y un audífono, la conexión hace como que funciona, ¿no? Y mejora el campo auditivo, pero no se lo devuelve en su totalidad. Eso quiere decir que si no utiliza el audífono sigue sin oír lo suficiente, ¿ya? Pero digamos que lo mejora. Y eso es bueno, pero no todos accedemos pues a ese tipo de implante porque es una operación, porque es un costo adicional. Incluso también los mismos audífonos tienen un presupuesto. ¿Podemos encontrar algunas entidades que nos puedan donar? Sí, pero muchas veces eso demora en llegar, ¿no? Entonces, ese es el acceso de información directo por el cual las familias y los estudiantes podrían ir mejorando. Sin embargo, al tener los recursos que nosotros encontramos, bueno, puedo valerme de mi persona y de todo lo que yo le puedo brindar. Yo no le puedo dar audífonos, no le puedo regalar una intervención quirúrgica para su implante. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es proporcionarle imágenes llamativas, resaltar los colores, si yo no sé señas, porque también es posible que no lo sepamos, ¿ya? Puedo utilizar simplemente mis gestos para darle a conocer algo. Por ejemplo, la casa, ¿no? Si quiero hablar algo de casa, si quiero hablar de repente de mamá, de papá, puedo utilizar fotografías señalando a la mamá, ¿no? Una familia, señalo a la mamá, significa eso. Puedo utilizar elementos, toda la mayoría aquí son gráficos, ¿ya? La mayoría son gráficos y tratar de utilizar nuestros gestos lo más exagerados posibles. Y eso de esta manera le damos a conocer mucho contenido, ¿no? Si algo creemos que está mal, por ejemplo, uy, no realizó la tarea, ¿qué pasó? Entonces, cuando le preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Exagerar nuestros gestos. No, esto estuvo mal, o esto estuvo bien, muy bien, te felicito, ¿no? O sea, como todo, exagerarlo realmente porque de esa manera ellos pueden entender más. Si nosotros no somos gestuales, bueno, es cosa de ir desarrollándolo poco a poco porque sé que no todos tienen como que muchas o grandes habilidades para la expresión, pero con ellos en particular sí tenemos que ser, no saben, muchísima más expresividad de lo que ya posiblemente somos. Exageremos también en la pronunciación y tratemos de hablar de forma pausada, no como hablamos ahorita, nosotros hablamos rapidito, porque, bueno, lo escuchamos, gracias a Dios, ¿no? Pero en el caso de ellos, tratar también de que sea lento y cada término que ustedes no les brinde, como por ejemplo un nuevo vocabulario, ¿ya? El nuevo vocabulario debajo de la imagen. Si es posible de que, por ejemplo, estoy hablando sobre frutas y quiero la pera y la mamá me consigue la pera, mejor, porque puede tenerlo en sus manos, porque la puede oler, la puede tocar, puede ver el color y todo ello, ¿no? Muchísimo mejor. Pero si no, solamente en base a imágenes. Igual coloquen la palabra, ¿ya? Porque ellos aprenden a escribir también, escriben y transcriben bien, transcriben bien. Entonces empiezan a asociar la palabra con la imagen que se colocó. Entonces, ya cuando hay una asociación de por medio, se logra eso, entonces ya es más fácil de repente darle solamente el término sin el apoyo visual. Pero siempre de manera inicial hay que darle todos los apoyos visuales, así como los pictogramas, como en el caso del autismo, así parecido a ello, para que pueda tener en consideración el proceso de aprendizaje en estos casos, ¿ya? Así que ya saben que con los modelos del Aprende en Casa, ustedes pueden ir generando sus adaptaciones o ajustes relacionados a los temas, sobre las imágenes, aquello que quito, que no me favorece, que son términos complejos, también lo cambio por el vocabulario que pueda sí funcionarles a ellos muchísimo mejor. De igual manera, los organigramas, las infografías, todo eso, por favor, continúen usando. Si es que ya lo utilizan, 100% perfecto, ¿ya? Porque eso también les va a colaborar mucho. No dejen de hablar cuando se comuniquen con los estudiantes con hipoacusia. Recuerden que ellos tienen ciertos restos auditivos,
¿ya? Entonces, hipoacusia. De igual manera, no dejen de hablar. Hablen, eleven el tono de voz para que ellos puedan escuchar un mínimo, pero algo es algo y escuchen, ¿ok? El tema del trabajo con nuestras familias va a estar relacionado a poder resaltar bastante los logros de sus aprendizajes. Ellos necesitan sentirse valorados y saber que lo que están haciendo está bien. De hecho, ellos mismos buscan un poquito más la aprobación de las personas con las que están, ya sea papá, mamá o mi apoderado, busca constantemente. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en colegio, en SEBE, yo trabajaba con población sorda y ellos, entraba yo a trabajar con ellos alguna actividad y cada cosa que hacían, ¿qué les digo? Dentro de una actividad con una actividad de cinco indicaciones. Hacían la primera y venían corriendo y me enseñaban como para saber si estaba bien. Ellos buscan constantemente la aprobación, ¿ok? Entonces hay que darle aliento para que tampoco estén como que súper al pendiente del todo, pero darles la posibilidad a que puedan acercarse a nosotros y reforzarles aquello que está bien y luego lo dejamos hasta el final, hasta que concluye con la actividad. Entonces, a la mamá también o al papá hay que darle esas indicaciones para que también poco a poco vayan agarrando confianza en las actividades que van realizando. Consideren también que el tiempo hay que darles también flexibilidad, ya no el mismo tiempo que el resto de los compañeros, un poquito más, porque en algunos casos, bueno, ya cada uno de ustedes conocen sus casitos, ¿no? Hay algunos que responden dentro del tiempo promedio, perfecto, mejor aún, pero hay otros que necesitan un poco más. Entonces consideremos también darle esos apoyos para la flexibilidad del tiempo, ¿ya? Pero nuestros estudiantes con sordera básicamente nos sugieren el uso de lengua de señas, ¿ya? Si nosotros no tenemos a la mano o no sabemos muy bien cómo comunicarnos con señas, yo tengo el manual de lengua de señas peruana para poder también brindarles a ustedes, ¿ya? Todo se lo mando a los directores en el grupo que tenemos, ¿ya? Para enviarles la información y por lo menos ustedes puedan ir chequeando cuáles son las señas o la dactilología, por ejemplo, que es el deletreo. La dactilología es el deletreo de alguna palabra que no sé la seña, pero por lo menos puedo ir haciendo, ¿no? Por ejemplo, A, C, R, etcétera, ¿no? Yo ni siquiera sé por completo, pero en algunas cosas me puedo ir defendiendo porque es necesario ir aprendiendo poco a poco. No necesito aprender todo, ¿no? Ni ser una máster, pero lo esencial o el contenido básico que yo necesito transmitirle. Por ejemplo, si voy a grabarme, pongo mi teléfono ahí, me grabo, pero previamente ya ensayé cómo hablar sobre la familia, por ejemplo. Si quiero, esta es la seña de familia, entonces yo ya sé que esta es la seña de familia, entonces ya voy como practicando y puedo hacer mi pequeño video de algunos segundos o de un minuto para que no se cargue el teléfono de la mamá y yo grabarme haciendo alguna seña y además colocando el apoyo de las imágenes. Ya hago la seña, hablo, ¿no? Familia, ¿ya? Y coloco la imagen y le enseño la imagen de la familia. O sea, tenemos que utilizar todas las formas posibles para que ella entienda, si es que estamos hablando de un tema específico. Ahora que estamos en las fiestas patrias, esto es Perú, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros que estamos en nuestro país, entonces si están hablando de repente algo relacionado a nuestro Perú, digo Perú, porque ellos desarrollan también, como les digo, la lectura de labios y le muestro el mapa del Perú o le muestro nuestra bandera que está relacionado. Hay algunos que saben la lengua de señas, pero hay otros que no. Y nosotros podemos ir ayudándoles a que esto significa algo, a que esto significa familia, ¿no? Entonces, es importante de que es como que un aprender juntos. ¿Demanda tiempo? Sí, por supuesto. No hay algo que no sea como que las cosas fáciles a veces no son del todo tan ricas, ¿no? Realmente todo implica un poquito de sacrificio, un poquito de tiempo, eso es cierto, pero tenemos la facilidad de que nuestros estudiantes con sordera en su mayoría solo tienen esa limitación auditiva, porque de ahí cognitivamente son moscas, realmente, son moscas, responden bien, incluso si no saben cómo dar a conocer alguna de sus ideas, buscan la manera de decirte algo, ¿no? Sé que es más difícil cuando uno está dentro o fuera del aula de clases y estamos en la virtualidad, pero usualmente ellos tratan de buscar de qué manera, ¿no? Dibujan muchas veces, dibujan algo para que tú sepas qué significa. A mí me pedían mi teléfono para que ellos digitaran algo, lo buscaban y me enseñaban. Ah, ya, y no sabía qué era lo que me querían decir en algunas cosas, porque ellos tienen sus términos también. Entonces, ellos me insertaban un poquito también a su mundo para poder conocerlos. Y es así, ¿no? Un aprendizaje continuo. Por eso es que
todas las estrategias pedagógicas, los recursos que se le brinden, va a ser también aprendiendo este modelo lingüístico, el bimodal entre comunicarnos oralmente, gestual también, con mis señas, con imágenes, con videos. Se utilizan PPTs también llamativos, material interactivo también que facilite la comprensión. Excelentísimo, ¿ya? Todo eso va a colaborar a que puedan ellos interiorizar el mensaje que le estamos dando y también respondan cada vez más a las actividades. En el trabajo con familias es casi similar a también los estudiantes con hipoacusia, ¿no? A trabajar en base al contenido emocional, darles seguridad, qué es lo que necesitan, ayudarles a enfrentar experiencias que van a ir ellos enfrentando constantemente. Mientras pasa cada año, ellos crecen más y sus responsabilidades crecen con ellos, ¿sí? No solamente académicos, sino también de manera física uno demanda un poquito más de necesidad. Entonces sí es importante que ellos o las familias le den la confianza para que puedan ir adquiriendo cada vez más un poquito de habilidades de autonomía, que eso definitivamente va a ser un gran apoyo para ellos. ¿Okay? Quiero mostrarles, antes de terminar, ¿sí? Quiero mostrarles unas páginas de apoyo acá para que de manera complementaria, ya, de manera complementaria ustedes lo puedan trabajar. Esta, por ejemplo, es una página que se llama Activitea, ¿ya? Y si bien es cierto, eso es una página española donde hay materiales que se puedan comprar. En realidad no quiero que compren nada, sino que más bien nos vayamos aquí que dice imprimibles e ideas. Le damos clic. Y se abren materiales como estos, por ejemplo, de aquí, que dicen para mejorar la agudeza visual o para practicarlas, ¿ya? Esto lo pueden utilizar ustedes como algo complementario. No tiene que ver con el aprendo en casa, por supuesto, pero si ustedes quieren ir mejorando la agudeza visual, por ejemplo, acá los apoyos visuales también, más o menos el proceso en el que ustedes podrían realizarlo, el proceso de asociación, por aquí está también atención, clasificación, cómo completar. Hay incluso dominó de estos animalitos para, como son materiales imprimibles, lo pueden descargar y se lo pueden compartir a los papitos para que ellos lo recorten, lo peguen sobre una superficie y de esta manera pues no puedan ir jugando con sus hijos. También hay cuadritos de doble entrada, cómo emparejar. Ahí están las formas, ¿no? Ideas también para los juegos de los chicos, flashcards de trabajo. Entonces, esto es complementario, ¿ya? Para ustedes, para ir fortaleciendo de repente algunos elementos que en algún momento se nos han pasado, no sé de dónde sacarlos, eso también podría ser. Miren, aquí también hay un recurso de libros adaptados, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí, bueno, ya lo conocen, pero los profesores que de repente no lo han visto son pictogramas, estas imágenes de aquí. Ya son los pictogramas que van a fortalecer la comprensión. Entonces ahí tienen lógica, colores, números, etcétera. ¿Ya? Ya saben que lo van a buscar donde dice imprimibles e ideas. Aquí salen. Esto lo descargan sin ningún costo, no tienen que crearse tampoco ningún usuario. El resto, por supuesto, aquí hay materiales para comprar, ¿no? Estos materiales para comprar, pero como les digo, esta es una página de España, así que todo está en euros. Lo que podemos hacer es sacar estas ideas. O vean los materiales, a ver si ustedes también pueden como que fabricarlas en el futuro, ¿ok? También puede ser posible. En algún momento yo he hecho algo así. ¿Qué otra cosa más quería mostrarles? A ver, aquí tengo esta siguiente página que se llama Orientación Andújar, ¿ya? Esta página, por ejemplo, tiene áreas, tienen fichas de atención, ¿ya? Para mejorar todo tipo de atención. Acá está. En categorías, ustedes van, en grafomotricidad pueden sacar también contenido. En el área de atención tienen atención temprana, selectiva, mantenida, visual, auditiva. En las competencias matemáticas, operaciones básicas y de razonamiento lógico. Incluso a los que están en secundaria posiblemente también les pueda ayudar un poquito ahí a sacar algún tipo de idea. Lo único que tienen que chequear es el vocabulario porque esto también es de España. ¿Ya? Aquí hay cómo realizar organizadores gráficos, las rutinas del pensamiento, inteligencias múltiples, hay fichas de inglés, hay guía también para los maestros.
¿ya? Para que ustedes puedan sacar de ahí algunos apoyos que les gustaría ir curioseando, ¿ok? Aquí, como esta es una página donde se actualizan constantemente los recursos, vamos a ir viendo que acá dice, cuando ustedes ingresan salen nuevas entradas, que son las nuevas cargas de actividades que han ido agregando. Por ejemplo, acá dice, aprendemos las horas jugando. Este es dominó en castellano e inglés. Esto ha sido publicado recién, o sea, salidito del horno, hace 30 minutos, recién. Y está en constante actualización. ¿Ya? Dice juegos de lectura y escritura, ha sido publicado hace 8 horas. Acá hay un tarjetario de piensa y responde, esto ha sido publicado hace 9 horas, ¿no? Y así si ustedes van actualizando, van a sacar también diversos apoyos. Recopilatorio de actividades para matemáticas, lo que están realizando sumas, restas y problemas. Esos son como recursos complementarios, ¿sí? Si de repente la actividad del aprendo en casa, no sé, es muy compleja o de repente tiene otra forma de manejarse y a mí me gustaría trabajar con otro estilo, por ejemplo, también la parte de la tildación, etcétera, yo puedo utilizar materiales que complementen también ese contenido, ¿ya? Lo único que sí pueden chequear, como les digo nuevamente, el vocabulario, porque este es español de España, ¿ya? Chequeen ahí porque es bastante interesante y bueno, en fichas de atención ya saben que ustedes encuentran todo tipo de atención. Acá le voy a dar clic para favorecer, por ejemplo, los campos de comprensión, de seguimiento de instrucciones. Uf, buenazo, acá hay un montón realmente. Acá, por ejemplo, acá está. ¿Dónde está? Lo único que hay, como siempre, todas las páginas tienen un sinfín de propagandas, ¿no? Lo sacamos nomás. Acá tienen, ¿ves? Atención con siluetas, estimulación y discriminación visual con láminas, laberintos secretos, encuentran las diferencias entre conjuntos, lo que es orientación entre el color y el tamaño, mariquitas simétricas, mándalas, matriz de símbolos, matriz de letras, qué hora es también, el reloj digital, ¿no? Laberintos, sopas atencionales, programa de entrenamiento de instrucciones escritas. O sea, yo creo que eso también va a ayudarles mucho a complementar el contenido que ustedes ya suelen darle, ¿sí? Este se llama Orientación Andújar. Ahora les voy a pasar todas las páginas, ¿ya? Esta es otra que se llama Mundo Primaria. Esta página de Mundo Primaria tiene, por ejemplo, cuentos, juegos, tienen algunos dibujos que son imprimibles, algunas canciones, poemas, hay bastantes cositas que uno se puede como que meter aquí, que muchas veces es interactivo. Aquí debajo también hay otro tipo de juegos relacionados a juegos de matemáticas, juegos de fútbol también, la vestimenta, áreas de cocina, animales, lenguaje, todo en base a juegos. Acá también hay otro tipo de lecturas como para practicar comprensión lectora, refranes, poemas, chistes, lecturas entre cortas, comprensivas, etcétera. Acá hay otros cuentitos y otras actividades como técnicas de estudio, tablas de multiplicar, audiocuentos, por ejemplo, ya esto les puede ayudar mucho para estudiantes con discapacidad visual, ya bastante bueno. Y es interactivo. Ojo que los materiales acá, por ejemplo, en comprensión de lectura, viene el texto con una imagen, pero ustedes pueden copiar el texto y más o menos darle el contenido gráfico, un poco más gráfico todavía a lo que ya está, para que sea un poco más atractivo, ¿ya? O resumir un poquito el contenido, porque después vienen algunas preguntas en relación también a la comprensión lectora. O sea, cuando ustedes entren a averiguar ahí, van a ver de que hay un material interactivo en donde el niño tiene que marcar la opción correcta y es en base a colores y todo ello. Es bastante bueno, pero la cosa es ir sumergiéndose ahí, ¿ya? Esas páginas les voy a pasar ahora para que lo tengan en cuenta. Y bueno, con esto estaríamos cerrando. Lo único que les voy a enviar ahora es el formulario de salida. Aquellos que todavía no han marcado su asistencia, por favor voy a enviarles en el chat, ¿sí? De repente alguno entró, salió,
y no lo pudo marcar, no se olvide de registrar sus datos. Aquí también les voy a compartir estas páginas de apoyo. Cada vez busco más para compartírselas a ustedes y que lo tengan en consideración. Los guardan, por favor. Y tenemos acá la salida, ¿ya? Este es lo último que les estaba mandando sobre el enlace de salida, ¿ya? Para que por favor lo completen. Son las mismas preguntas que ustedes habían visualizado ahí en el enlace de entrada, ¿ok? Para que lo vayan desarrollando y mientras ustedes ya vayan enviando sus enlaces de salida, ya con eso estaríamos concluyendo nuestra reunión el día de hoy, agradeciéndoles bastante la participación de todos ustedes y si tienen alguna pregunta, aquí estoy para poder ayudarles.